Estamos ahí en la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo. En la semana y en los días, dicen los teólogos que en donde vamos puede ser como el miércoles, antes de ese viernes, donde el Señor entregaba su vida por usted, por mí. El domingo pasado fuimos muy bendecidos. Espero que si usted no vino haya escuchado, y si no, escuche la prédica el mensaje que nos dio el Señor con el mensaje del apóstol Pablo a los romanos. ¿Lo recuerdan? Hicimos memoria de la bondad de Dios, una bondad tan grande que a través del Señor Jesucristo nos salvó de su ira, nos salvó de la ira. Y la razón, porque como toda la humanidad, usted y yo también decidimos negar la existencia del Señor. Tal vez no con nuestras palabras. Yo era uno de los que decía, no, sí, Dios, pero mis hechos y mi vida demostraron siempre todo lo contrario. Y la bondad de Dios nos salvó de su ira colocando a su Hijo en la cruz, que es lo que conectamos con lo que estamos aprendiendo en el texto de Lucas. Hoy vamos a regresar a nuestro texto y recordemos un poquito del contexto en el que estamos. Recuerden que Jesús ya llegó ¿a dónde? Llegó a Jerusalén, ¿no? Llegó para la celebración anual que se hacía de la Pascua, donde ellos recordaban, conmemoraban lo que ocurrió en Egipto, que cuando pasó el ángel de la muerte, matando a los primogénitos en Egipto, el Señor les ordenó sacrificar un cordero, degollarlo y con la sangre pintar sobre las puertas para que cuando pasara el ángel de la muerte, el ángel de Dios, estos son míos, estos son de Israel, aquí no mato a nadie. Y ellos recordaban eso, pero también recordemos que es la semana en que el Cordero Santo de Dios va a ser sacrificado. Los miles y miles y miles de sacrificios no fueron suficientes para sosegar, para calmar esa ira de Dios. No sirvieron de nada. Y en esta semana Jesús va a ser el sacrificado, el Cordero Santo. Va a ser inmolado porque solamente su sangre, este Cordero, podía satisfacer la ira de Dios. Sobre él va a ser la descarga de la profunda ira del Señor. Y en ese sentido, recuerden que él llega a Jerusalén y mientras el pueblo lo esperaba como el rey victorioso que iba a cambiar ese imperio romano, en lugar de ir al palacio, él fue ¿a dónde? Al templo. Y en el templo se da cuenta de semejante corrupción que había allí por parte de los líderes, donde ya no aceptaban los animales que traían del exterior y muchos sitios para poder hacer los sacrificios, sino que ellos los vendían dentro. Convirtieron el templo que era consagrado a Dios para adorarlo en una cueva de ladrones. Se volvió un mercadeo allí. Además cambiaban las monedas extranjeras. Y eso trajo a ira al Señor, a una ira santa que derribó las mesas, sacó a todo el mundo de allí. Y sin duda eso enojó obviamente a los que controlaban el templo. Y entonces vimos hace 15 días que entonces le tendieron una trampa, ¿lo recuerdan? La trampa fue de ir y a ver si fallaba en la respuesta que iba a dar a una pregunta capciosa. Y ¿es justo que paguemos impuesto a Roma? ¿Recuerdan? Buscando que si él decía no hay que pagarle, pues Roma se convertiría en enemigo de Roma y lo iban a coger preso y lo iban a matar. Pero no era el momento todavía de la muerte del Señor. Tenía que esperar hasta el día que es correcto, el viernes. Y en su respuesta tan sabia, ¿no? Denle al César lo de él, pero denle a Dios lo que corresponde. Denle sus vidas, porque las vidas le pertenecen al Señor. Y es un llamado que nos hizo a nosotros también. En ese contexto,
estamos hoy para abordar el texto que nos corresponde. Ahora el ataque ya no va a venir para buscar que Roma lo mate, pero la intención de estos judíos, la intención principal es sacarlo de la escena. Jesús ha cogido mucha autoridad, es el maestro, la gente lo sigue, multitudes lo siguen, la fama de él ha crecido. Y ahora viene un ataque, otro ataque, un segundo ataque. Vamos a ver de qué se trata este segundo ataque. Para los que les gusta tomar apuntes, el título del mensaje de hoy es La gloriosa herencia del creyente. Sigue Dios manifestando en su palabra la infinita bondad que tiene con cada uno de sus hijos. Y vamos a estar en el texto de Lucas 20, 17. Perdóneme, estoy aquí. 27 al 40. 20, 27 al 40. 20, 27 al 40. Dice así la palabra del Señor. Llegando entonces, después de que Jesús les da esa respuesta, denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y ellos sienten, aquí no hay nada que hacer con este hombre, entonces llegan otro grupito. Versículo 27, son los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo, maestro, mire cómo siguen de hipócritas. Recuerdan que la vez pasada nos dábamos cuenta, ellos no lo ven como maestro, pero sin embargo la hipocresía les lleva a ver cómo lo ensalzan, ¿no? Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, o entonces en la resurrección, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer, por esposa. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, pero los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Pues para Él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas dijeron, Maestro, bien has dicho. Y no osaron preguntarle nada más. Aquí hay 2 puntos importantes, si ustedes lo miran. Y el primero es una pregunta, ¿no? Vamos a ver una pregunta malintencionada, que va del verso 27 al 33, y luego vamos a ver la respuesta sabia de Jesucristo. Vamos a la pregunta malintencionada. ¿Quién hace la pregunta? Los saduceos. Para que podamos entender el texto de hoy y el mensaje que Dios tiene para nosotros, es importante que sepamos quiénes eran los saduceos. Los saduceos eran judíos también. Sin embargo, no eran los mismos fariseos, era otro grupo. Los saduceos eran la élite de la sociedad, eran los aristócratas. Eran otro grupo de feos. Sí.
Los saduceos eran muy ricos. Los saduceos eran los que controlaban el templo. Los saduceos eran judíos que estaban de acuerdo muy de la llave con el Imperio Romano. Y en ese sentido entonces eran odiados por los fariseos, mismos judíos, pero estos estaban a favor de muchas cosas que hacían los romanos, porque los romanos entonces también les permitían hacer sus triquiñuelas para tener dinero. De hecho, ellos eran los que al controlar el templo montaron entonces todo este tema de la corrupción dentro del templo. Y se podrán ustedes imaginar la actitud de ellos con Jesús. Jesús les dañó ¿qué? El negocio. Ya vieron que por el otro lado de mirando si lo hacían caer en que no le pagara impuestos a Roma, pues no sirvió. Y ahora le montan otra trampa. Los saduceos o saduceos eran judíos, pero que ellos habían abrazado también la cultura griega. En algunos textos o en algunas partes es conocida como helenistas. ¿Y qué implicaba eso? Los griegos, que eran de pensamiento libre, filósofos, Platón, para los griegos no podía ser concebida el tema de la resurrección, porque para los griegos el alma era pura, era santa y el cuerpo era una prisión y por otro lado el cuerpo y todo lo físico era corrupto. Así de que los griegos pensaban que el alma tenía eternidad, mas el cuerpo era necesario que muriera, y pensar en una resurrección pues era imposible porque era como volver el alma ¿a qué? A su cárcel. Y así pensaban los saduceos. Ellos no creían en la resurrección. Y es lo que Lucas nos deja ver en el primer verso. Él lo deja claro. Estos no creían en la resurrección, sin embargo le hacen una pregunta y ahí es donde uno se empieza a dar cuenta que es una pregunta llena de veneno. Si ellos no creen en la resurrección, ahora le van a preguntar a Jesús en la resurrección, que ellos no creen, ¿de quién es esta mujer? ¿De quién será esposa? ¿De cuál de estos 7 hermanos que tuvo? Eso eran los saduceos y es importante tenerlo en claro para poder comprender el mensaje de la palabra de Dios el día de hoy. Ellos buscan ahora, el objetivo de ellos ahorita es desacreditar a Jesús. Ya no pudieron ver cómo lo volvían enemigo de Roma, entonces ahora buscan desacreditarlo con esta pregunta que es muy difícil de responder. Y desacreditarlo implicaba entonces que dejar el pueblo de creer en su autoridad. Desacreditado implicaba que el pueblo ya no le siguiera. Desacreditarlo implicaba que entonces ellos podían seguir a sus anchas gobernando, no solamente en el templo, sino manipulando y teniendo una autoridad sobre el pueblo. Dejaría y se caería la imagen del supuesto Mesías, según ellos, Jesús era. Y entonces de ellos, del 28 al 33, empiezan y le colocan una situación hipotética, pero basada en algo que la ley enseñaba. Y lo que le dicen es, el versículo 28, Moisés nos escribió, o escrito está por Moisés. Refiriéndose ahí a Deuteronomio 25, ya lo miramos. ¿Qué decía la palabra de Dios? Dicen ellos, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia. Esto que están diciendo es palabra de Dios, pero luego la usan para buscar una trampa para el Señor. Y ahí es cuando ellos entonces empiezan a ¿qué? A plantearle una situación hipotética. Que una mujer se casó con un hombre, no tuvieron hijos, este murió y por la ley que dejó Dios a través de Moisés, pues entonces se casó con el hermano que sigue. Pero este también murió. Entonces, y no tuvo hijos, entonces esta mujer, según ellos, en la situación hipotética, ahora se casa con el tercero, también muere, y así sucesivamente hasta el 7.
Y entonces ahora le hacen la pregunta que es de veneno a Jesús. La pregunta capciosa. ¿Y en la resurrección? Que recuerden que ellos no creían. ¿De quién será esposa? ¿De quién es esposa? ¿Del primero? ¿Del segundo? ¿Del último? Como les dije, ellos, y así sucede hoy, queridos. Y tengamos mucho cuidado porque hay personas que se basan en la verdadera palabra de Dios, pero luego buscan y la tergiversan para engañarnos. Falsos maestros. Y ellos están hablando, están citando, como les dije, a Deuteronomio 25, 5 al 6, que dice así, un libro escrito por Moisés. Así dice exactamente, inspirado por Dios. Si los hermanos viven juntos, los hombres, y uno de ellos muere sin hijos, su viuda no debe casarse fuera de la familia. El hermano de su marido la llevará y se casará con ella y cumplirá con el deber de un cuñado hacia ella. ¿El deber de qué? El deber de tomarla como esposa. Ya vamos a ver lo que se pretendía con esta norma. El primer hijo que lleve, es decir, de este segundo matrimonio, el primer hijo que tengan no va a ser del padre biológico, sino del difunto que murió. El primer hijo que lleva, estoy viendo sus caras, yo sé que no aceptarían eso para hoy, pero ya vamos a ver la razón. El primer hijo que lleve llevará el nombre del hermano muerto y aquí está el propósito, para que su nombre no sea borrado de Israel. Ahora, esta ley hay que entenderla y lo que busca es, recuerden que el pueblo de Israel era un pueblo separado por Dios, escogido por Dios entre todas las naciones, y entonces Dios lo que busca es preservarlo. Y el propósito de la ley era, por un lado, las viudas, recuerden que las viudas no tenían derecho a tener posesiones, todo era del esposo. Así es de que si él moría y nadie se desposaba con ella, pues ella quedaba íngrimamente en la calle. Ellas no tenían ningún dinerito, no tenían posición social, eran un cero a la izquierda, como se dice comúnmente. Entonces, uno de los propósitos era proteger social y económicamente a la viuda. Adicionalmente, lo que buscaba era extender el linaje de la familia. Resulta que en la cultura judía, el primer hijo, ¿sí? El primer hijo tenía una importancia grandísima para las familias sobre los demás. De hecho, él era el que tenía el derecho a la mitad de la herencia si moría el padre, y lo demás era lo que le repartían a los demás. Entonces lo que busca, y además lo que hoy llamamos apellidos, pero en ese caso el linaje de esa familia, trascendía era a través de ¿qué? De que ese hijo mayor tuviera hijos. Pero como murió sin tener hijos, entonces la ley lo que buscaba era que ese linaje no se perdiera. Por eso obligaba la ley a que el segundo hermano, que era soltero y que estuviera viviendo allí, por eso dice juntos, la tomara como esposa, tuviera hijos con ella, pero ese hijo le correspondía al mayor para que no se perdiera la descendencia. Además, otro objetivo de esta ley era preservar que la heredad, la tierra que Dios les había dado, se heredaba solo entre la misma familia, entre la misma tribu. De tal manera que si ese hijo no tenía heredero, no tenía hijo, pues la heredad podían dársela a una tribu que no era. Y por eso dice que no se puede casar fuera de la familia. La tierra que Dios le dio a cada tribu tenía que mantenerse dentro de la misma tribu. Eso es importante tenerlo en cuenta para comprender una ley que para nosotros hoy, obviamente, como les digo, vi las caras, nadie está dispuesto a hacerlo, ¿ya? Pero esa es la razón, y es una razón válida,
porque es para que su pueblo se mantenga y además se mantenga entre ellos mismos sin contaminarse. Recuerde que cuando ellos llegaron a tierra prometida, estas son leyes dadas antes de llegar a la tierra prometida. Son leyes que buscaban protegerlos ¿de qué? De la contaminación de los pueblos que estaban alrededor. Ellos no se podían casar con gente de otros pueblos porque si no corrompían ¿qué? El linaje, la sangre israelita. Eso es lo que pretende el Señor. Apartados para Él. Y es lo que debe pasar hoy. Que nuestros jóvenes busquen ¿qué? Esposo, esposa dentro del pueblo de Dios. Alguien dijo por ahí un día que si se casa con una persona que no es cristiana, lo que va a pasar es que cuando lleguen a la luna de miel, ella saca su Biblia y él saca ¿qué? Las imágenes. Los saduceos entonces buscaban engañar al Señor tomando como base un texto que sí era de las Escrituras o sí corresponde a las Escrituras. Pero ahora le presentan un caso hipotético y exagerado y casi imposible de que esto ocurriera, de que se le murieran 7 hermanos seguidos. Pero lo que buscan es una trampa al Señor, como les dije ahorita. Y le preguntan, ¿y en la resurrección quién de los 7 será su esposo? Ella será esposa de quién de los 7. Ahora, los fariseos sí creían en la resurrección. Pero los fariseos habían entendido este texto, ¿sí? Como que en la resurrección, porque ellos sí creían, ellos creían que ellos todos 3 resucitarán y que ella será esposa del primero, del primer difunto. Eso era lo que ellos creían. Pero también no solamente es una pregunta que quiere hacer caer a Jesús, sino es una pregunta burlona. ¿Por qué? Porque ellos no creen en la resurrección, los saduceos. No es un deseo genuino de conocer qué va a pasar en la resurrección, Señor, sino es una trampa burlona. La imagen de Jesús, como les dije, perdería fuerza dentro del pueblo, dejaría de ser Jesús el problema para estos orgullosos líderes religiosos y seguirían llevando el poder. Ahora, ¿cuál será la respuesta? En la resurrección, ¿de quién será esposa? Veamos la respuesta. Versículo 34 al 36. Vamos a mirar los 2 versículos. Primero, porque Jesús les da 2 respuestas sabias. La primera respuesta que el Señor va a dar es frente a ese caso hipotético del matrimonio. Y no sé usted, pero si se le ha pasado por la cabeza, venga, cuando resucitemos, ¿será que yo reconozco a mi esposa? ¿Seremos esposos? ¿Qué pasará con los amigos? Y aquello que se ha dicho culturalmente, no, cuando estemos allá vamos a estar juntos y entonces tú te vas a encontrar con tu familiar y van a estar... ¿Será así? ¿Será así? Yo pienso que la respuesta de hoy, como me ocurrió a mí, va a aclarar muchas dudas en ustedes también frente a la resurrección. Algo que uno casi nunca piensa en ese sentido. Veamos la respuesta del Señor. La primera respuesta, como les digo, es frente a la pregunta, ¿y de quién será esposa? La segunda respuesta sabia del Señor va a ser, más que una respuesta, una corrección a la idea de que no hay resurrección según ellos. Veamos la primera, 34 y 35. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan. Él primero pone la plataforma de lo que ocurre aquí, en este tiempo, en esta vida. Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Pero los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, ¿a qué se refiere? A la vida venidera. Y la resurrección de entre los muertos, ¿qué dice? Ni se casan, ni se dan en casamiento. Eso es interesante.
Porque comienza uno, la palabra de Dios sirve para qué? Corregir, enseñar, reargudir, y nos está corrigiendo cosas que culturalmente nos han enseñado. Que no, ya vamos a estar con nuestra esposa, mami. Aquí nos casamos, aquí tenemos hijos, acá nos comprometemos, se casan y se dan en casamiento, es decir, se comprometen para casarse, pero en la vida venidera no va a ocurrir eso. Cuando haya cielo nuevo, tierra nueva, y cuando ya el Señor establezca su reino definitivo y para siempre, no van a casarse ni se van a comprometer para matrimonio. La razón que da el Señor, ¿por qué no? Versículo 35. Perdón. Sí, 35. Pero los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en matrimonio. Hay algo interesante, y es que hay un paralelo. Hay algunos episodios que cada uno de los 4 evangelios narra también, hay otros que no, pero este episodio lo narra también Marcos y lo narra Mateo. Y es interesante que Mateo, la respuesta que aparece según el evangelio de Mateo, el Señor antes de esto les dice lo siguiente en Mateo 22, 29, erráis. Ustedes están equivocados cuando plantean esta pregunta, es lo que les quiere decir el Señor. Y Él dice, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Esa pregunta que ustedes me están haciendo, ustedes están totalmente equivocados, y la razón es porque ustedes ignoran las escrituras y también ignoran el poder de Dios. Para los saduceos, que esto es algo importante también que lo conozcamos, para ellos las escrituras, que recuerden que en ese momento de Jesús las escrituras eran ¿qué? El Antiguo Testamento. Pero ellos solo aceptaban ¿qué? El Pentateuco, los 5 libros escritos por Moisés. Para ellos las demás escrituras no tenían autoridad. Los salmos, los profetas, nada de eso tenía ellos autoridad. Para ellos eso no era nada, solamente eran agarrados y pegados, y solamente era para ellos palabra de Dios, los 5 libros de Moisés, el Pentateuco. ¿Cuál es el Pentateuco? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eso era la palabra de Dios para ellos. Sin embargo, aunque ellos estudiaban, leían y profesaban ser la autoridad de estos 5 libros, no entendieron el verso que ellos mismos citaron de Deuteronomio, donde habla de que si una mujer queda viuda, se debe casar con el hermano. Ellos no lo entendieron. Un objetivo de este mandato era que el linaje del difunto no desapareciera, como les acabé de decir, y eso solo se daba, ¿qué? Teniendo hijos en el matrimonio. Eso es como hoy en día. Nosotros aquí en nuestra cultura el apellido es por el hombre, ¿no? Pero si el hombre no tiene hijos varones, ese apellido muere. Ese era el objetivo principal. Además, el tener hijos era necesario para reemplazar ¿qué? En este mundo todos morimos, ¿sí o no? Entonces, tener hijos servía ¿para qué? Para reemplazar la gente que iba muriendo. Lo que ocurre hoy también. De hecho, tenemos un grave problema. Hoy los jóvenes no quieren tener hijos y por eso están quedando una población de muchos ancianos. Y eso es un problema ya para algunos países como Canadá. Entonces, ese era un propósito, linaje y ¿qué? Procreación, ¿no? Tener hijos para reemplazar a la gente que estaba muriendo del pueblo israelita y de todo el mundo. Además, el tener hijos, como les dije, era necesario para eso. Y entonces la raza humana, ¿qué? Se preserva. Esa es la razón de ser. Pero los saduceos no entendieron las mismas escrituras, como le dije que ellos acaban de citar, Deuteronomio, que era uno de los libros que para ellos sí era fundamento, autoridad. ¿De quién es esposa esta mujer? ¿De quién será esposa en la resurrección? ¿De cuál de los 7? Ahora, Jesús enseña lo siguiente en el verso 34. Solo en este mundo es donde la gente se casa. Solo en este mundo es donde la gente hace hogar, hace familia. En el venidero no. Y empieza ¿qué? A corregir.
Aquí se muere y se necesita tener hijos, es prácticamente lo que está diciendo el Señor. Pero así no va a ser en la resurrección. Y en el versículo 35 Él lo deja muy claro. En el siglo venidero ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Y cuál es la razón por la cual cuando haya resurrección no se necesita ya que la gente se case para tener hijos? Él lo explica ahí en el versículo 36. ¿Por qué no se casan? ¿Por qué no se casará la gente para formar hogar y tener hijos? Versículo 36. Porque no pueden ya morir. Porque cuando resuciten, ya no va a haber gente que muera, ¿sí? Y entonces no se necesita tener hijos para reemplazar los que mueren. El Señor es muy didáctico. Ustedes comprendieron mal este tema, les está diciendo. Lo que ustedes están diciendo es absurdo. ¿Por qué? Porque ignoraron las Escrituras. Aquí todo el mundo se casa para tener linaje, como los judíos lo tenían muy claro. Pero cuando haya resurrección, ni se van a casar, ni van a comprometer en matrimonio. ¿Por qué? Porque no morirán, porque habrá vida eterna. Pero Él sigue diciendo lo siguiente. Porque no pueden ya morir, y la razón, pues son iguales ¿a quiénes? A los ángeles. Hay una versión que es más clara, dice son como ángeles, no son ángeles. Es decir, cuando usted y yo resucitemos, seremos parecidos a los ángeles. ¿En qué sentido? Serán iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. ¿Por qué nos pareceremos a los ángeles? Los ángeles no mueren. Los ángeles tienen vida eterna y como lo dice el libro de 1 Corintios, tendremos cuerpos perfectos, cuerpos que no sufrirán la corrupción de la muerte. La razón, tendremos vida eterna, hermanos. Son como ángeles los que resucitan. No dice que son iguales a los ángeles, sino que seremos como ellos en cuanto a la vida eterna. Y entonces no habrá necesidad de casarse para reemplazar los que mueren. Los ángeles no mueren y los resucitados tampoco morirán. Ahora, eso nos lleva a concluir que en el mundo venidero no habrán relaciones personales íntimas. No, las relaciones personales más íntimas es la de esposos y la de ser padres con los hijos. Son las relaciones más íntimas que hay. Esas no la habrán allá. Entonces se cae aquello de que allá vamos a tener a nuestra esposa. Y yo me atrevo. Esto es de Jair, no es de la Escritura. Pero si eso va a ser así, resulta que si te vi no me acuerdo. Allá no voy a decir, ¡ay, tan linda esa muchacha! ¿Por qué? Porque no me voy a enamorar de ti para proponerte matrimonio. Sí, hermano, y el objeto principal ahí sería la oración a Dios. La adoración a Dios es el objeto principal. De tal manera que entonces podemos ir concluyendo que en la vida venidera no van a haber relaciones, las relaciones más íntimas del ser humano es con su pareja, con su esposa y con sus hijos, pero esas relaciones no van a ser, porque va a ser reemplazada por una relación plena con Dios, una comunión plena, eterna con Dios. Solamente estaremos allí para tener una relación perfecta, donde no correremos el riesgo de lo que corremos aquí en la tierra, de ser ¿qué? Defraudados, aún por la gente que amamos, por nuestros hijos, por nuestras parejas. Y eso no lo habían comprendido ellos, a pesar de que se decían que eran expertos en estos libros, en los 5. Tendremos, queridos hermanos, la relación más perfecta, necesaria y plena, relación con Dios, con nuestro Señor. Ahora, aquí yo tengo una postdata para los jóvenes. Cásense y aprovechen porque solamente será en esta vida. Cásense. Es una bendición de Dios. Pero como lo enseñaba la ley, dentro del mismo pueblo. Dentro del mismo pueblo y pidiéndole sabiduría a nuestro Señor. Disfruten de ser esposos, disfruten de ser padres. Son privilegios que solamente corresponden a esta vida, hermanos. Ahora, yo tengo una pregunta para usted.
¿A quién se refiere el Señor cuando dice serán como ángeles? Sí, mi pregunta no es por qué dice que son como ángeles, sino ¿a quién se refiere que los que resucitarán serán como ángeles? Los redimidos. Correcto. Ahora, ¿es una promesa para todas las personas? No. Todos resucitaremos. Eso sí es un hecho. Todos resucitaremos, pero unos van a resucitar para juicio y otros van a resucitar para vida eterna. Y aquí él está hablando de quiénes. El versículo 35 está la respuesta. Pero los que fueron tenidos, ¿qué? Por dignos. Por dignos. Y eso ya nos da la guía de a quiénes se está refiriendo Jesús, que van a tener vida eterna, que no se van a casar y que serán como ángeles. Serán levantados. Ajá. Y serán dignos de ser levantados. De ser levantados. Ahora, la pregunta, perdóneme, la palabra digno en el griego tenía una implicación de enteramente merecedor. ¿Quién será enteramente merecedor de la resurrección? Ninguno. Ninguno merecemos. Ninguno somos dignos. La Nueva Versión Internacional dice, pero en cuanto a los que sean dignos de tomar parte del mundo venidero por la resurrección, esos no se casarán ni se darán en casamiento. ¿Habrá alguien que sea digno? Absolutamente nadie. Por nuestros propios méritos, ninguno. Pero Jesús hizo dignos a unos, a los que ponemos la fe en Él como Salvador. Y se refiere al pueblo de Dios. Se refiere al pueblo de Dios, queridos. Absolutamente ninguno es digno, pero Jesucristo nos hizo dignos, hermanos. Solo hay unos que son dignos. Verso 36 también lo explica. La misma escritura nos enseña, hermanos. Cuando el verso 36 dice, porque no pueden ya morir, pues son iguales a los ángeles. ¿Y son qué? Hijos de Dios al ser hijos de la resurrección, hermanos. Son hijos de Dios por la obra de Cristo en la cruz, los que ponen su fe en el Señor. Ya sabemos que estos son adoptados como hijos del Señor. Ya no son hijos de Satanás, ahora le podemos llamar Abba Padre. Entonces son los hijos de Dios los que vamos a resucitar. Somos los hijos de Dios los que vamos a tener vida eterna y una relación íntima, perfecta y plena, sin dolor, sin llanto, con Dios por toda la eternidad, mis queridos hermanos. Solamente los hijos de Dios resucitaremos para vida eterna. Los que no han sido reconciliados con Dios también resucitarán, pero lamentablemente para muerte eterna. Lo dice el mismo Señor Jesús en Juan 5, 28 al 25, dice así el Señor, no se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, refiriéndose a Jesús cuando regrese. Todos los que están en el sepulcro oirán su voz y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida eterna, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Eso es Juan 5, 28 al 29. Hermanos, y aquí también nos corrige aquello de que no, allá te vas a encontrar con no sé qué. Él está en el cielo y a todos les decimos no hay difunto malo, ¿no? En todas las ceremonias de funerales, Juan 5, 28 al 29, en todas las ceremonias de funerales no hay muerto mal. Todos los muertos son buenos. Y todos los muertos estarán en el cielo y todos los muertos están con Dios y todos nos vamos a encontrar allá. Entonces en vano murió Cristo. Hagamos y pequemos aquí que definitivamente todos vamos para el cielo. Falso. La palabra del Señor nos acaba de enseñar, sí, todos resucitaremos, unos para vida eterna, para ser como ángeles, y otros para muerte eterna, para juzgar. Romanos también lo confirma, Romanos 2:7 dice el apóstol Pablo, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Él dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras buscan gloria, honor e inmortalidad.
Pero los que por egoísmo rechazan la verdad, ¿quién es la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, Cristo. Para aferrarse a la maldad recibirá ira y enojo. ¿De cuál ira y enojo se refiere? Lo que aprendimos el domingo pasado, de la ira de Dios contra toda impiedad del hombre. La pregunta que surge aquí ¿es usted uno de los que resucitará para vida eterna con Cristo? ¿Tiene usted esa convicción en su corazón? El Espíritu de Dios ya le ha dado ese convencimiento que realmente usted es un hijo, es una hija de Dios y por lo tanto está seguro de esta promesa. Volvamos a la respuesta de Jesús, a cómo Él empezó. ¿Recuerdan? Ustedes están equivocados ante la pregunta. Esa es la respuesta de Jesús ahí en el paralelo de Mateo 22, 29. Ustedes están equivocados y da la razón porque han ignorado las Escrituras y han ignorado el poder de Dios. Ellos por reconocer solamente el Pentateuco como su principal o su autoridad, ellos desconocieron el resto de los libros del Antiguo Testamento, que hablan claramente de la resurrección. Y eso es un problema también para nosotros, hermanos, cuando algunos son selectivos de la palabra de Dios. Esto sí me gusta, y esto lo estudio, y esto lo leo, pero esto otro no me gusta, no lo leo. Y pareciera que también han hecho lo de los saduceos. Algunos libros y textos de la Escritura sí los aceptan y otros no, como en un supermercado, que uno va dejando lo que no le gusta. No, hay que abrazar toda la palabra de Dios, porque toda ella es importante para nosotros. Y ellos hicieron esta gran equivocación, ignoraron, tomaron la decisión, los demás libros los ignoramos, solamente nos quedamos en esto. Y no vieron otros textos que hablan claramente de la resurrección, como por ejemplo Daniel 12:2. Dice lo siguiente: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, resurrección. Unos para vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Ellos ignoraron esas, no quisieron aceptar esos otros libros y entonces por hacer eso ignoraron que la palabra de Dios sí habla desde el Antiguo Testamento de la resurrección. Por eso es que el Señor empieza su respuesta: ustedes están equivocados. Y se equivocaron ¿por qué? Por ignorar las Escrituras. Pero también que ignoraron el poder de Dios, les dice Él. ¿A qué se refiere? En el libro de Génesis, que recuerden, hace parte del Pentateuco y para ellos era autoridad, que despliega el Señor con gran maravilla y lujo de detalles, su poder. Y el Señor le acaba de decir: ustedes ignoraron no solamente la palabra, es decir, el resto de libros, sino que ustedes también ignoraron el poder de Dios. Al ignorar las otras escrituras, ignoraron que habla ¿de qué? De la resurrección. Pero al ignorar el poder de Dios, al ignorar, al desechar, al no entender que Dios es tan poderoso, si Dios es tan poderoso para crear los cielos y la tierra, los millones de estrellas, los millones de galaxias que conocemos, todos los seres hasta los microscópicos, ¿cómo no va a ser posible levantar a un muerto de su tumba? Ustedes ignoraron el poder de Dios cuando ustedes, basados en el Pentateuco, que no entendieron. Porque en Éxodo se habla de qué, cómo Dios con las plagas le pudo a Egipto, cómo Dios separó las aguas del mar. Eso es poder de Dios. Si Dios tuvo poder por eso, no va a tener poder para resucitar a los muertos y darles vida eterna. A eso se refiere el Señor. Ustedes están equivocados porque ignoran las Escrituras y porque ignoran también el poder del Señor. Y la pregunta, iglesia, es: ¿habrá algo imposible para Dios? Absolutamente nada. Dios tiene el poder para hacer todo lo que quiere, cuando quiere, donde quiere y con quien quiere, hermanos. De ahí la importancia de no ignorar lo que la Biblia enseña. Allí usted conoce a Dios y entonces afianza en su poder la fe que usted necesita para seguir avanzando, hermanos. Queridos, la respuesta sabia de Jesús también incluyó demostrarle la torpeza de desconocer la resurrección, hermanos.
Pero vuelvo y repito, cuando uno ignora una parte de las Escrituras, está ignorando toda la sabiduría del Señor. Cuando usted y yo ignoramos el poder de Dios, entonces vemos nuestros problemas gigantes. Pero cuando usted recuerda, como el salmista que leímos ahora en el Salmo 77, creo que fue, cuando leímos ahora en el Salmo y vemos que él cómo fortaleció su fe, recordando el poder del Señor. Cuando usted recuerda el poder de Dios, ve que nada es imposible para Él. Ahora viene la segunda respuesta sabia del Señor a su ignorancia y torpeza sobre decir que no había resurrección, hermanos. Versículos 37 y 38. Ya les respondió, ustedes se equivocan. Es decir, la respuesta es, ¿ella será esposa de quién? De ninguno. Porque no hay matrimonio, no hay casamiento en la resurrección. Pero ahora les va a corregir esa ignorancia que ellos decidieron acerca de la resurrección por seguir ¿qué? La filosofía griega. Versículo 37 al 38. Y les dice, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, y mire dónde los lleva el Señor, aún Moisés, ¿cuáles eran los libros que ellos aceptaban? Los de Moisés. En cuanto a ahora les va a mostrar el Señor que en los mismos libros de Moisés habla de la resurrección. Pero en cuanto a los muertos, a que los muertos han de resucitar, aún Moisés, el que ustedes aceptan como autoridad, lo enseñó en el pasaje de la zarza. El Señor les recuerda un pasaje que ahora vamos a mirar, donde Moisés habla claramente sobre el tema de la resurrección. Dice, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza cuando llamó al Señor, ¿cómo lo llamó? Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Se está refiriendo Jesús a un episodio que ocurrió allá en Éxodo 3:6. No sé si lo recuerdan o lo conocen, cuando él va y encuentra una zarza que está ardiendo en una llama que no se apaga, pero la zarza no se destruye, no se quema. Y eso le llamó la atención a Moisés. Y entonces se acercó y fue cuando el Señor le dijo, quítate las sandalias. Salió una voz de allí, porque el suelo que pisas es santo. La presencia de Dios estaba allí. Y entonces él escucha la voz de Dios que dice en Éxodo 3:6, yo soy. Porque la pregunta obviamente de Moisés, ¿y quién es el que me está hablando? Y entonces el Señor le responde y le dice, presten atención, queridos, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, se refería a los padres de Israel. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Queridos, cuando Dios dijo estas palabras, Abraham, Isaac y Jacob ya habían muerto. Ellos ya habían muerto hace muchísimo tiempo, cuando Él dijo, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Jacob, yo soy el Dios de Isaac y de Jacob. Ellos ya habían muerto. Sin embargo, observen que Él lo dice en tiempo ¿qué? Presente. Yo soy. Él no dice yo fui. Esos detalles son importantes para comprender la palabra. Yo soy el Dios. Y ellos ya habían muerto, lo dijo en tiempo presente, no en pasado. La razón, porque con la muerte no se acabó la existencia de Abraham, Isaac y Jacob. Recuerden que las Escrituras muchas veces dice ellos duermen. Ellos duermen. Con la muerte no se acaba la existencia, mis queridos. Como muchos, y esto también corrige lo que muchos hoy todavía creen, como los griegos. Llegó la muerte, se acabó todo.
Y hoy en día también mucha gente sigue pensando igual. La muerte es el fin absolutamente de todo. No hay nada más hacia allá. Observen que lo dice en tiempo presente, mis queridos. Para Dios, ellos y todas las personas cuando mueren solo duermen ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo de la resurrección. Porque para Dios, como dice el versículo 38, todos viven. Todos viven. Lo que Jesús demostró a los saduceos fue su error, ya que la resurrección será un hecho. Pero no olvidemos que aquí también estaban presentes ¿quiénes? Los discípulos. Ellos recuerden que ellos están con Jesús, ellos están allí en discipulado. Pero también es importante que recordemos algo. El Evangelio de Lucas fue escrito para el querido ¿qué? Teófilo. El Evangelio de Lucas fue escrito para cristianos gentiles que no eran judíos. Los gentiles recuerden que eran todos aquellos que no eran judíos. Y como no eran judíos, entonces eran personas que estaban impregnadas ¿de qué? De la cultura griega. Los cristianos gentiles que recibieron este escrito de Lucas también pensaban como los saduceos, porque ellos también tenían mentalidad griega. Es decir, cuando se muera esto se acaba, no hay resurrección. ¿Por qué? Porque para los griegos recuerden que el alma era la que estaba viviendo en la vida en un cuerpo que era una cárcel y necesitaba ser liberada. Así de que la resurrección sería volver a la cárcel. Entonces esto le sirvió a los cristianos gentiles ¿para qué? Para corregir, para enseñarles y darles esperanza de vida eterna también, hermanos. Con esto en mente, la demostración de la realidad futura de la resurrección también afirmó la fe, no solamente de los apóstoles que estaban con Jesús, sino de los que estaban leyendo esta carta, este texto, hermanos. Ellos ahora estarían seguros de la resurrección para vida eterna y ellos ahora entonces era transformada su mentalidad. ¡Wow! Seremos como los ángeles. Y es necesario, hermano, que en la medida en que nosotros leemos las escrituras, las estudiamos, vamos sacando de nuestra mente que lo que culturalmente hemos aprendido y que es un error. Como lo vimos ahora, nosotros no nos vamos a encontrar allá como esposos, no nos vamos a reconocer. No seremos esposos, hermanos. Y esto les ayudaba a ellos también a reconocer esto. También lo afirmó el apóstol Pablo en Romanos 6, 10 al 11, así lo dijo. Porque en cuanto a que Él murió, refiriéndose a Jesús, murió al pecado de una vez y para siempre. Pero en cuanto Él vive, vive para Dios. Así también ustedes, refiriéndose a los cristianos, considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y es lo que le está diciendo. Para Dios todos viven. Solo duermen. Hermano, y esto trae esperanza también. Dígame que este mensaje le servirá a alguien que está, a un cristiano que está con un diagnóstico de un cáncer terminal. Le da esperanza. Y en esto recuerdo que tuve la hermosa oportunidad con un hermano cristiano que ya llevaba 3 días agonizando. Y fui, hablé, pues me llamaron a que fuera a hablar con él. Ya no hablaba, estaba muriendo. Pero Dios me regaló un momento hermoso con él cuando entré, ¿lo recuerdas? Volvió, habló. Y la pregunta que le hice fue: mi hermano, ¿estás listo? Y lo hermoso cuando usted tiene la convicción de la esperanza de la resurrección, de la esperanza de vida eterna, cuando usted tiene la convicción que Dios le da de las promesas, es que eso le da la firmeza para afrontar el momento más duro de la vida. Y el hermano, Dios le dio, o me dio a mí, el gozo de escuchar que me dijo: estoy listo. Y esa tarde se fue. ¿Ven la importancia de tener una convicción?
Esta convicción, mis hermanos. El verso 39 y 40 se refiere a que entonces los fariseos, que ellos sí creían en la resurrección, por supuesto, le dijeron: Maestro, lo que tú dices es verdad. Y ya nadie se atrevió a hacerle ninguna otra pregunta. Queridos hermanos, los creyentes creemos en la resurrección. La resurrección es un hecho. Pero lamentablemente la mayoría nos concentramos más en este corto tiempo de vida. Nuestra mente está más puesta acá. Que aunque tiene muchos momentos de felicidad, un día terminarán. Porque todos un día vamos a dormir. No vamos a morir. Un día todos vamos a dormir. Y esos momentos de felicidad se van a ir. Por eso hay que disfrutar los momentos de felicidad. Esos momentos que Dios nos regala. Y esos momentos que nosotros podemos intencionalmente buscar. Propiciar momentos felices. Esta vida por mucho y en términos generales el promedio de vida está en 80 años. Eso no es nada frente a una eternidad. Disfrute los momentos felices que Dios le permite. Propícielos. Pero queridos, esta vida también trae momentos muy difíciles. Pero también pasarán. Porque un día vamos a dormir. También terminarán, hermanos. Vivir con la seguridad de la resurrección para vida eterna con Cristo nos llena de esperanza. Esto pasará. Esto pasará. Nos llena no solamente de esperanza, sino que también, hermanos, afirma la fe. Vivir con la seguridad de la resurrección, hermanos, nos lleva a vivir en contentamiento con lo que tenemos. Con lo que Dios nos da y con las capacidades y dones que Dios nos dé y los ponemos, pero no vamos a sufrir por lo que no tenemos, hermanos. Y no vamos a estar persiguiendo, acumular. Por eso el Señor dice: puesto los ojos que en el cielo y no en la tierra. Porque acumular riquezas, un día eso pasará. Un día todo eso pasará también. Es mirando la eternidad, es viviendo lo que hemos hablado aquí muchas veces. Yo vivo acá, pero no soy ciudadano de acá. Soy ciudadano del cielo. El ejemplo que les ponía un día, como los hermanos que fueron a España, estuvieron 30 días allá, respetaron las leyes, vivieron allá, pero sabiendo que no eran de allá, son de Colombia. Un día iban a regresar y un día vamos a regresar al Padre, hermanos. Vivir con la certeza de la resurrección, que es sí y amén, nos lleva a disfrutar la vida abundante que Dios ya nos dio. Yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. Y no se refiere a esto que algunos predicadores de la prosperidad es para estar ricos, riquezas materiales. No. Pero sí a vivir esa vida de abundancia que Dios nos da en buenas relaciones, en buenos momentos, en lo que Dios ha creado. Y hay gente que se pasa toda la vida matándose y no conoce sitios hermosos que Dios ha creado, hermanos. Vivir con la certeza de la resurrección nos lleva a sobrepasar los problemas con esperanza en el poder de Dios. Recuerda que lo que les dijo a ellos, ustedes ignoraron el poder de Dios. Vivir con la certeza de la resurrección nos lleva a vivir como ciudadanos del cielo, donde un día viviremos eternamente disfrutando de las infinitas bendiciones de Dios, que nada se comparan con lo mejor que este mundo nos pueda dar. Aquí yo creo que la relación más valiosa que valoramos aquí, la de los hijos, la de los padres, la de la pareja, pero no son nada en comparación a la relación perfecta y plena que tendremos con nuestro Dios en la resurrección. ¿Y es para todos? No, solo para los que somos dignos, porque Jesucristo logró esa dignidad para nosotros, para los hijos de Dios, porque resucitaremos para vida eterna y seremos como ángeles. Meditemos un momento allí, queridos hermanos. ¿Qué de esto es para usted?
¿Qué enseñó la palabra de Dios para usted?